El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia en Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Hasta el 24. Hasta 30. Gracias. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Amén. Vamos a orar. Señor, tú eres un Dios grande y Dios poderoso, así te alabamos, te honramos y te bendecimos. Y a ti damos la gloria, honra y alabanza. Te pedimos que esto que vamos a estudiar hoy es tu palabra, Señor. Bendito Dios, llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Bendito Dios, y que sea sellada. Por eso hoy nos declaramos, cada uno de nosotros será fértil, abonada y buena para escuchar tu palabra y para dar fruto, Señor, al 100 por 1, conforme a tu gloria, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, que eres un Dios grande, y te pido que seas usándome por medio del Santo Espíritu. Cada uno de ustedes extienda su mano hacia mí. Y por favor, digan: Señor, bendice la vida de Carlos, para que hoy hable tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados. Bueno, entonces, hablamos de la iglesia de Antioquía. Fue una de las primeras iglesias que se creó, y hay unas cosas bien importantes de lo que pasó aquí. Y entonces vemos cómo ellos llegaron. Y dice que los que fueron esparcidos llegaron a Antioquía. O sea, fue lo primero. Y entonces, claro, ellos iban huyendo, ellos iban como diciendo: no, aquí esto está difícil. Nosotros hemos visto en nuestro contexto que hay gente desplazada, hay venezolanos, hay personas que han huido de la violencia, hay personas que han tenido que abandonar lo que tenían para simplemente salvar sus vidas. Y eso era lo que estaba pasando acá. Acá la gente estaba huyendo porque lo estaban persiguiendo para matarnos. Pero es bien importante que ellos van hablando, y lo primero que nos encontramos es que dice que estaban andando de sitio en sitio y que solo le hablaban a los judíos. Y bueno, es como si nosotros estuviéramos de iglesia en iglesia solo hablándole a los cristianos, a la gente de la iglesia. Pero pasa algo bien especial. Aquí dice que, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Es muy importante que nosotros, cuando llegamos a ciertos lugares, a ciertas cosas, y nosotros creemos en el Señor Jesús, empecemos a hablarle a esas personas. Yo he visto cómo en el contexto y cómo nosotros como que nos aliamos con más cristianos. Ah, este es cristiano, yo hablo con él de Cristo. Ah, este no es cristiano, con él hablo de fútbol, no hablo de Cristo. Y nos vamos como poniendo así, nos vamos como volviendo así, como diciendo: no, aquí en mi entorno, en mi entorno de la iglesia hablo de Jesús, y aleluya, gloria a Dios. Y cuando estoy con los del equipo jugando fútbol, o con mi equipo de baloncesto, o cuando estoy en mis negocios, en mis quehaceres, pues hablo de los quehaceres. Inclusive hasta de pronto me comparto los chistes que ellos dicen y todo, cosas que no glorifican a Dios, pero y nadie sabe que soy cristiano. Y aquí hubo unos que dijeron: no, un momentico, nosotros somos cristianos en todas partes.
nosotros somos cristianos afuera y adentro, nosotros somos cristianos aquí y allá. Entonces empezaron a hablarle a esas personas que estaban a su alrededor. Y esto es parte de lo que quiero llamar su atención hoy, porque primero que todo, nosotros debemos salir de nuestra zona de confort. Nosotros debemos salir y tener un cambio de mente y un cambio de paradigma. Dice la palabra en Romanos, capítulo 12, versículo 2, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para sus vidas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo que salir de mi condición y dejar de aquí ser cristiano y dejar de aquí ser como el mundo, sino ser directamente como Dios quiere que sea. Y empezar a hablar en toda mi condición igual. ¿Para qué? Para comprobar esa voluntad de Dios. Transformar mi mente y mi entendimiento. Empezar a decir realmente yo soy de Cristo, yo soy de Dios. Y donde quiera que voy a hablar las buenas nuevas del Evangelio. Si lo hiciéramos así, se cumpliría una cantidad de cosas. Pero quiero seguir, porque entonces primero nosotros tenemos que cambiar, tenemos que empezar a salir de nuestra zona de confort, tenemos que empezar a cambiar nuestros paradigmas mentales. Y para eso, pues lo más importante es que no nos debemos conformar. O sea, tenemos que ir un paso adelante. Ahora nos decía Miguel sobre la fe, ese cordón que une el celular con el cargador. Y ahí es donde tenemos que actuar en fe. Venga, le he hablado a mi jefe de Jesús, a ver qué dice ese hombre. Puede que se convierta y puede que se vuelva tremendo aliado para abrirme puertas. O le he hablado al conserje de mi empresa. Venga, le he hablado a las personas, y yo lo digo por mí mismo, porque yo les estoy evangelizando con los que juego a baloncesto. Yo le he hablado a ellos. Le hablo con los que juego fútbol, con mis compañeros de clase, con mis compañeros de negocios. Empezar a promover esto y se cumplirá en nosotros varias cosas que vamos a ver más adelante. Pero entonces dice que debemos anunciar el Evangelio, y entonces hay una condición muy especial. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Pero ¿cómo creyeron? ¿Cómo se convirtieron? Esto es muy especial, porque cuando hablamos de que ellos creyeron, ellos se convirtieron, entonces, venga, ¿qué les estaba mostrando esa persona? Ese griego, esa persona que venía de Chipre y de Fenicia, para que fueran y se convirtieran y creyeran. Porque es muy especial. Nosotros, ¿qué es lo que mostramos en nuestro entorno? ¿Cómo hacemos los negocios? ¿Cómo hacemos cuando estamos en el colegio, en la universidad? ¿Cómo hacemos estas cosas? ¿Realmente sí mostramos el amor de Cristo? ¿Realmente sí mostramos esto? Y dice que gran número creyó. Ustedes se imaginan si nosotros de aquí salimos y mostramos en nuestros entornos, en nuestras casas, alrededor de nuestra familia, de las personas que tenemos, mostramos el amor de Cristo, mostramos realmente a Jesucristo resucitado como lo hacían estas personas. Eso va a ser impactante. Gran número se va a añadir, gran número. Pero ¿cómo sería esto tan especial que dice que y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió, que llegó la noticia hasta Jerusalén? Y entonces, en ese tiempo no había celular, en ese tiempo las comunicaciones se demoraban meses, pero empezó a gestarse esa iglesia de una manera tan grande. ¿Y esa iglesia por quién fue sembrada? Esa iglesia fue sembrada por Natalia, fue sembrada por Guille, fue sembrada por Lina, fue sembrada por Miguel, fue sembrada por Francisco, fue sembrada por Cristian. Eso es lo que dice ahí. ¿Están los nombres? No, no están. Pero fue sembrada por ellos. Y simplemente empezó a levantarse una multitud que creía, solamente porque lo estaban evangelizando, porque le estaban compartiendo. Y entonces llega esto a los oídos de Jerusalén. Y entonces que, uy, no, venga, allá está pasando algo. Allá está pasando algo muy tenaz. Y mandaron a Bernabé. ¿No es cierto? Y Bernabé llegó y llega. Y entonces, uy, no, ¿ustedes qué están haciendo? Ustedes están hablando de Cristo. No pueden hablar de Cristo. ¿Es lo que dice ahí? ¿Qué dice ahí? Yo quiero que lo lean. ¿Qué dijo Bernabé cuando llegó? En el 23. No pueden tratar la iglesia, no pueden hablar de Cristo, eso es falso. Y lo que ustedes están diciendo no está bien. ¿Eso es lo que dijo? No. ¿Qué dice en el 23? ¿Sí me lo lee? Que se regocijó. ¿Qué dice? Sí, por favor, Joanita. Cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a
que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, a mí me encanta el parte que dio este hombre, porque él no llegó allá como venga, ¿ustedes qué están haciendo? Sino, venga, le ayudo. Esto es una maravilla de Dios. Esto es una cosa increíble. Y eso es lo que queremos promover aquí entre nosotros. Venga, cualquiera de ustedes que quiera abrir una célula, cualquiera de ustedes que quiera compartirle a alguien, aquí hay varios que sabemos compartir la palabra y todos lo vamos a hacer, y todos vamos a compartir, y todos vamos a aprender, porque aquí no hay mayores o menores, todos somos iguales delante del Señor, así como le dijo Pablo. Cuando Cornelio llegó y se le arrodilló ante Pablo, Pablo le dijo, levántate porque soy un hombre igual que tú, somos hombres iguales. Aquí lo único que queremos es que todos estemos llenos del Espíritu Santo y que todos seamos iguales y que todos promovamos todo lo que tenemos que hacer. Y esto sin nombre, que llegaron y plantaron esta iglesia, somos nosotros. Somos nosotros. Somos los que vamos a plantar esta iglesia, y no solamente esta iglesia, sino muchas más, porque aquí saldrán muchas. Eso lo tengo clarísimo. Aquí hay un liderazgo que, hay un liderazgo, hay personas que tienen, ¿cuántas parejas? 20, más o menos 20 células de parejas con 20 personas. Aquí hay unas personas que están liderando jóvenes y tienen un liderazgo increíble entre jóvenes. Tenemos el liderazgo. Entonces aquí hay personas. Johanita, ¿cuántas parejas tienes? Más o menos como 15, 9, 10. Entonces estamos hablando de casi 20 personas. Venga, aquí hay mucho material. Aquí hay mucha gente. Cada uno de nosotros somos líderes. Allá atrás, Francisco y Marcela tienen células. Todos y cada uno de los que estamos aquí somos líderes. Enredita, ¿y tú qué? Todos aquí, cada uno de los que estamos acá somos líderes. Todos somos líderes. Todos tenemos la misma unción del Espíritu Santo y todos vamos hacia arriba y todos vamos. Aquí hay personas con una influencia increíble. Personas que tienen 100 y 200 personas de influencia. ¿O no, Pili? ¿Sí o no? Entonces, tenemos de dónde echar mano. Tenemos de dónde. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Y aquí hay una cosa muy especial. Porque entonces cuando él vio que la gloria y la gracia y todo estaba, dice que porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bueno, ¿cómo sabemos si es un tipo buena gente? ¿Cómo sabemos si es alguien bueno? ¿Cómo se sabe eso? Por sus obras los conoceréis. ¿Por qué? Por sus obras los conoceréis. Por las obras, excelente, muy bien. ¿Qué más? Bueno, espere. Primero, ¿cómo conocemos a alguien que es bueno? Que es buena gente. O sea, Miguel es buena gente. ¿Por qué Miguel es buena gente? Porque no usa palabras. Por su comportamiento. Entonces, ¿cómo es el comportamiento frente a las demás personas? Bueno. ¿Cómo? Entonces preguntémonos, cada uno de nosotros, ¿cómo es mi comportamiento frente a los demás? ¿Realmente los demás dicen que yo soy una persona buena? No todos. O sea, es como lo primero. O sea, no hablemos de cristianos ni nada, hablemos, ¿soy buena gente o no me ven tan mala gente? ¿O me ven mala gente? Por ejemplo, a mí he tratado de cambiar mucho y les pido perdón si de pronto me sale todavía, pero mi esposa me redarguye mucho en eso de que yo a veces hago feo y miro feo. Y perdónenme, eso es de mi vieja naturaleza, a veces me sale, pero claro, pero estoy tratando de cambiarlo. Pero entonces si yo le hago feo a alguien, inmediatamente, no, ese man es buena gente, ese man es mala gente, porque me vio feo. ¿Cómo soy yo frente a los demás? ¿Cómo es mi comportamiento? Entonces, cada uno de los que estamos aquí, tenemos que empezar a ver cómo es mi comportamiento. ¿Para qué? Porque si voy a evangelizar, si voy a mostrar a Jesús a otros, pues lo primero, me tienen que ver como buena gente. Pero hay otra connotación bien especial. Dice aquí, en la Biblia que tengo acá, está el orden al contrario. En la Reina Valera dice primero hombre de fe y después lleno del Espíritu Santo. Aquí dice hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Pero bueno, sigamos mirando cómo es esto. ¿Cómo sería un hombre de fe? ¿Cómo piensan ustedes que es un hombre de fe? Una mujer de fe, una persona de fe. ¿Cómo será? ¿En qué nota alguien que Natalia es de fe? ¿O que Camila es de fe? ¿O que Francisco es de fe? Hablando de Jesús. ¿Cómo piensan ustedes que se nota? En sus creencias, en su forma de ser.
Bueno, estamos hablando de la forma de ser, ustedes tenían las actitudes, Joanita, ¿no es cierto? El ser buena gente, tal. Entonces ahorita, ¿cómo sé que es de fe? Porque confía. Sí, ¿confía en qué? En él. Señor. Obedece. En Jesús. Vea, ¿cómo? Obedece. ¿Obedece qué? Lo Miguel? que lo manda. Obedece lo que Dios le manda, correcto. Entonces, obedece las palabras de Dios. Entonces, camina y hace los pasos de fe. Hace lo que tiene que hacer delante de Dios. Entonces, como dice la palabra, su sí sea sí, su no sea no. O sea, que es un hombre de qué? Palabras. De palabra. De palabra. Es un hombre que su palabra se cumple. Cuando la palabra de una persona se cumple, sabemos que es una persona de fe. O sea, una cosa es el buena gente, tan querido, chévere, ay, usted tan especial. Pero cuando soy un hombre de palabra, una mujer de palabra, que mi palabra la cumplo, venga, es un hombre de fe. Y ahora, conforme a la palabra dice que lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que es lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que alguien es lleno del Espíritu Santo? Por ¿Qué opinan ustedes? La gracia. Los frutos. ¿Cómo? Por aquí lo dijeron, por allí también. ¿Cómo? Un fruto, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Quién se lo sabe? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Eso. Excelente. Se aprendió la lección, se la enseñamos bien. Me la enseñaron Bueno, bien. se la enseñó mi esposita, mi novio no aprendió eso, solo mi esposa. De los dos. Pero entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero que, entonces ustedes dirán, hay como que es un círculo vicioso, o sea, que se note el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, La bondad, la fe, mansedumbre y la templanza. Exacto. Si todo eso se nota, pues como que es buena gente. O sea, que es como un círculo vicioso. Pero realmente el carácter de Dios en nuestra vida se nota cuando nosotros tenemos esas cosas. Entonces todo se da naturalmente cuando realmente yo estoy delante del Señor. Cuando realmente yo tengo al Espíritu Santo y cuando realmente soy gobernado por el Espíritu de Dios. Entonces, claro, se notan todas las cosas. Entonces va a ser buena gente, va a tener buenas actitudes, lo que nos decía Joanita. Entonces va a ser obediente, va a ser un hombre de fe, va a cumplir su palabra y se nota todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, es como un círculo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Si no hay una cosa, es muy difícil que haya la otra. O sea, si la gente ve que yo digo, no, él es muy espiritual, él es muy lleno del Espíritu Santo, pero no es buena gente, venga, hay algo ahí que no está bien. Hay algo ahí que no cuadra. Es muy buena gente, es lleno del Espíritu Santo, pero es que le queda mal a todo el mundo. Venga, pilas con eso. Pilas con eso que no podemos. O sea, tienen que estar esas tres cosas de la mano. Y eso es parte del carácter de Cristo en nuestra vida, del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es para cada uno de nosotros. O sea, yo el primero. Y yo desde aquí me comprometo a quedar mejor. Cuando digo que voy a llamar, llamo. Cuando digo que voy a estar a las 5, estoy a las 5. No, pero ese es mi compromiso. Pero además de eso, ¿qué más? Entonces sigamos mirando porque hay cosas muy importantes dentro de lo que estamos hablando aquí. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. A mí me encanta esta parte. Porque es que ¿a quién se le ocurre una persona que era desechada, lo mandaron a que trabajara porque no querían que estuviera con ellos, porque los perseguía, porque los maltrataba, porque los echó a la cárcel y los mató? Y entonces, usted volvió cristiano, bueno, sí, usted es cristiano, pero eche para allá. Eso le dijeron en Jerusalén, váyase. Y él se fue para Tarso, a hacer carpas. Y Bernabé fue otra vez por él. Bernabé fue y lo buscó. ¿Sabe qué es lo más tenaz? Que Bernabé no tenía la dirección. Ahí no decía, él no le escribió un WhatsApp y le dijo, oiga hermano, ¿usted dónde está? Le mando ubicación en tiempo real. Él se fue a ver dónde estaba. Y yo hasta lo llamo por el poder del Espíritu Santo. O sea, yo creo que este hombre oró y decía, venga, ¿con quién hago esta obra? ¿Con quién puedo hacer eso tan maravilloso que está pasando aquí? Y entonces se va por Saulo, todavía no le llamaban Pablo, todavía le decían Saulo, y se va por Saulo y hallándolo en Antioquía, y hallándolo lo trajo a Antioquía. Y entonces empezaron a enseñar, y empezó esa iglesia a prosperar, y empieza Pablo y Bernabé a ver cómo la iglesia crece. Crece a tal punto que dice que en aquellos días unos profetas llegaron a Antioquía
O sea que ya habían dones espirituales. Ya en esa iglesia se manejaba don de palabra, don de ciencia, don de sabiduría, profecía. O sea, estamos hablando de que había todo lo... A ver, primero el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Cuando hay el carácter, pues los dones son maravillosos, son para disfrutarlos, pero con el carácter de Cristo, con el carácter de Dios. Y entonces empieza a manifestarse una cantidad de cosas y que llegan profetas y ellos, pues llegaron los profetas, un profeta dio una profecía y ellos se movieron con base en lo que este profeta habló. Porque inmediatamente empezaron a hacer unas ofrendas, empezaron a hacer una recolecta para mandar a Jerusalén. Porque la profecía se cumplió. Hubo hambre, hubo escasez, ellos recogieron y llevaron. Y entonces, ¿por qué les hablo de esto? Como iglesia estamos naciendo. Como iglesia, pues la reunión fue ahora 8 días y yo quería que se empatara con mi cumpleaños, es la verdad. Le oré al Señor y yo, uy Señor, que se dé, y se dio. Pero creo que es muy importante que miremos cómo están haciendo esto. Porque todos los que hay aquí son líderes. A mí me impacta. Me impacta porque nunca, yo creo que nadie, cuando Jesús llamó a los 12, todos eran nuevecitos, todos no estaban formados en el Evangelio, ni que sabían cómo era evangelizar, no sabían cómo era nada. Él les enseñó desde cero. Aquí arrancamos con todo. Aquí hay gente entre nosotros que hace células. Aquí hay gente entre nosotros que cualquiera de ustedes, venga, y no se sorprendan que dentro de 8 días esté aquí, no sé, Natalia o Guillermo o cualquiera de ustedes. Marcela, sí. No, porque es que vamos a hacer el cronograma para que todos aprendamos y todos enseñemos y todos ministremos. Porque aquí todos ustedes son ministros. Todos aquí somos líderes. Todos aquí somos líderes. Mis amados, eso es lo que quería compartirles. Recuerden que primero que todo necesitamos manifestar que el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que manifestar el cómo hablar a otros. Pero ¿cómo lo hacemos? Por medio de ser buena gente, de ser hombres o mujeres de fe y manifestar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, el fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Que entonces la iglesia va a crecer natural y orgánicamente. Eso es lo que nos dice este pasaje y eso es lo que quería compartirles hoy. Mis amados, levantémonos, oremos por favor. Señor, tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios de gloria, de verdad.